Buenas tardes, espero estén muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es continuar con lo que se refiere a la simplificación de funciones lógicas, funciones binarias, usando específicamente mapas de Carnot, que son, por decirlo así, un método mucho más eficiente, en mi opinión, respecto a lo que sería ocupar simplemente álgebra de Boole. ¿Y por qué digo que son más eficientes? Porque se basan en la idea de que nosotros los humanos somos, por decirlo así, un poquito mejores a reconocer o para reconocer patrones visuales, que a veces para trabajar con números y todo. O sea, nosotros siempre nos podemos entrenar y reconocer bien cómo se puede trabajar con los números, ¿cierto? O sea, me refiero con binario incluso, pero trabajar con patrones visuales yo siento que nos sale más natural. Por eso es que, en mi opinión, es más simple con mapas de Carnot. A pesar de eso, el comienzo de mapas de Carnot como que representa un poco como, diría que es un poquito más lento, porque hay que ver cómo nosotros vamos a trabajarlo y cómo están distribuidas las mismas combinaciones, ¿ya? Así que vamos a ver justamente lo que está por acá. ¿Dónde habíamos quedado aproximadamente? Habíamos visto, ¿cierto?, las reglas de álgebra de Boole. Hemos hecho algunas operaciones, algunas simplificaciones de Morgan, si eso lo habíamos revisado, ¿cierto? Análisis booleano de los circuitos lógicos. Aquí lo que tenemos en realidad son circuitos en los cuales uno puede obtener por medio de los cuales uno puede obtener una función. Nosotros no hemos entrado en mucho detalle respecto a los circuitos lógicos, ¿ya? Pero ¿a qué se refiere principalmente? Esto que ustedes ven acá, ese elemento con esa forma como un tanto particular, como media curva, es lo que se le llama una puerta OR, que finalmente lo que hace es una suma lógica, ¿ya? O sea, yo tengo, supongamos acá en la entrada un valor, tengo en la otra entrada otro valor, y lo que va a entregar a la salida va a ser la suma. Eso directamente. Este elemento que está acá es llamado una puerta AND, que sería una puerta que produce un producto. Toma lo que tiene una entrada, toma lo que tiene la otra y los multiplica. Esta puerta que está acá es muy parecida a esa, solamente que tiene una negación, porque esa burbuja lo que hace finalmente es eso. Vamos a ver que si quisiéramos construir la función, que yo partí como desde el final hacia adelante, tendríamos que sería A y B van a entrar a esta operación que las va a sumar, ¿cierto? Luego va a salir negada, porque eso es lo que hace esa burbuja. Esa burbuja es como si fuera, por decirlo así, una puerta completa que se llama puerta NOR, que es la que permite negar. ¿Ya? Yo lo voy a eso a listar también en un formulario. De hecho, lo tenemos en un formulario si no me equivoco. Así que vamos a ver si está por acá, para que así lo veamos con más detalle. Por acá. Ahí está. Lo encontramos. ¿Ya? Esto es principalmente, miren. ¿Ya? Eso es lo que yo me estaba refiriendo. Tenemos una puerta NOT, que es una puerta bastante simple, porque lo único que hacemos es que lo que tiene en la entrada, en la salida va a salir negado. Si, por ejemplo, ustedes ven acá en esta tabla, ¿verdad? Tuviéramos que A vale 0, en la salida tendríamos un 1. Si es que el A vale 1, en la salida tendríamos 0. O sea, finalmente me entrega el complemento de esa variable, si lo queremos ver así. ¿Qué es lo que sería una puerta OR, la que yo les mencionaba? Simplemente una puerta en la cual vamos a tener que las entradas se van a sumar. Para el ejemplo, vemos que son dos, pero podrían ser tres, cuatro, cinco, las que quisiéramos en realidad. Y saldrían todas sumadas. La tabla de verdad, ¿cómo sería? Sería simplemente que para todas las combinaciones, en este caso de dos entradas A y B, tendríamos que, siempre que haya un 1, o si es que hay un 1, nos daría 1 la función. ¿Ya? La única opción para que nos diera 0 nuestra función sería que todas las entradas que tenemos sean 0. ¿Ya? Y en este caso son solamente 2. Si fueran 3, serían 3 ceros y así. La puerta AND que yo comentaba es simplemente una puerta que permite obtener un producto. O sea, el A y el B los toma, los multiplica y los entrega a su salida, como ustedes pueden ver acá en esta función. ¿Cómo queda la tabla de verdad? Va a ser, eh, siempre que el producto, en este caso, sea una multiplicación donde haya solamente unos, vamos a tener un 1. Al momento en que hay un 0, nos va a dar inmediatamente 0. Y en realidad eso es lo más simple de ver, o como se puede ver rápidamente. Si es que hay un 0, la salida es 0. Funciona exactamente igual como las multiplicaciones que nosotros hacemos en decimales, por ejemplo. Y aquí viene esta puerta que estábamos viendo hace un momento, ¿cierto? Que aparentemente es una OR, pero que tiene esa burbuja justamente en la salida. Y esa burbuja se comporta como si fuera una puerta NOT completa. ¿Ya? Como que está reducida solamente a esa burbuja. Por tanto, va a sumar el A y el B y los va a negar. Y eso va a entregar la salida.
Así que ustedes pueden ver que si nosotros quisiéramos ver qué pasa con cada una de las combinaciones, tendríamos que A, que vale 0, más B, que vale 0, estamos viendo para esa combinación, la suma sería 0, pero al negarlo quedaría 1, ¿cierto? Acá el 0 más el 1, la suma sería 1, pero al negarlo quedaría un 0, 1 más 0 nos quedaría 1, al negarlo nos quedaría 0, y 1 más 1 claramente sería 1, recuerden que esta es una suma lógica, era como decir verdadero y verdadero. Al negarlo nos quedaría 0. ¿Ya? ¿Y la puerta NAND qué sería? La puerta NAND es simplemente una puerta que nosotros vamos a ver que tiene una multiplicación o que nos permite multiplicar, como esta puerta que está acá, pero que tiene la salida a una negación, que sería como tener conectada esta puerta. Por tanto, va a hacer lo siguiente, va a tomar el A y el B, los va a multiplicar y los va a negar. Ustedes pueden ver que la función queda así, ¿cierto? Y luego, en la tabla de verdad veríamos que en realidad sería 0 por 0, debería ser 0, pero al negarlo queda un 1, 0 por 1 debería ser 1, al negarlo, perdón, debería ser 0, al negarlo queda un 1, 1 por 0 va a ser 0, pero al negarlo queda un 1, ¿cierto? Y la única opción para que nos dé entonces 0 nuestra función sería que todas las entradas sean 1. Disculpen. ¿Ya? Porque finalmente 1 por 1 sería 1, negado quedaría 0. Esa es como una visión bastante rápida de las puertas lógicas. Piensen que estos son elementos, podríamos decir, ficticios, elementos abstractos, que se define que operan de esta manera. ¿Ya? Después nosotros vamos a ver que estos dos elementos realmente se construyen en la realidad, se construyen con transistores, que son dispositivos electrónicos, y a través de ellos es capaz que, o en realidad nosotros somos capaces de formar circuitos, circuitos electrónicos que cumplan las funciones que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Eso es importante, que lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en esta punta, que sería esa función x igual c por a negado b más d, ¿cierto? Que se puede expresar así. No es algo que quede ahí simplemente, sino que se puede implementar a la realidad. Se implementa con dispositivos electrónicos que permiten utilizar estas puertas, que son abstractas. Sé que de repente es como medio extraño, pero quiero ver si más o menos se entiende la idea. ¿Ya? Estas son puertas que funcionan de esa manera, nos permiten obtener diferentes operaciones lógicas y luego ellas son implementadas en la realidad por medio de circuitos electrónicos. ¿Ya? Y así que nosotros, cualquier función que tengamos, por decirlo así en el papel o de forma así totalmente teórica, la podemos llevar a la realidad con circuitos electrónicos. ¿Ya? Que ellos lo que hacen es implementar eso. Y por ejemplo, una puerta como esta se puede construir, incluso se puede construir con un solo transistor, con 2 transistores generalmente. ¿Ya? Y muchas de estas puertas están dentro de circuitos electrónicos. Ya, muy bien. Entonces, con eso vemos que podemos obtener esta función. Y aquí nosotros podríamos aplicar cualquier tipo de las reglas que vimos previamente en álgebra de Boole para poder simplificarla. Y ahí viene el punto importante, porque uno podría decir, ya, entiendo que estos elementos que estamos viendo están relacionados y representan operaciones lógicas. Una suma, una multiplicación, una negación, ¿cierto? La podemos llamar como queramos, pero finalmente eso es lo que hacen. Luego me dicen también que estos dispositivos, estos elementos, que serían puertas lógicas, son implementados y se pueden construir circuitos. ¿Ya? Pero, ¿qué sentido tiene simplificar? En realidad, el sentido que tiene es que si nosotros podemos simplificar lo más posible una función lógica, que implemente algún tipo de función que nosotros queramos conseguir, quiere decir que los circuitos electrónicos utilizados van a ser mucho, mucho menos. Vamos a hacer un uso más eficiente, por decirlo así, los recursos. ¿Ya? Si yo tengo una función increíblemente larga, por ejemplo, como una canónica, como las que estábamos viendo en los ejercicios, creo que en la clase anterior también, en la última clase, usaríamos un montón de dispositivos electrónicos. ¿Ya? Entonces la idea, ojalá usar la menor cantidad. Por eso es que es relevante simplificar. Aquí tenemos, ¿cierto?, una tabla de verdad. Nosotros ya igual trabajamos bastante con la tabla, se evaluó, ¿cierto? En realidad la tabla de verdad lo que me dice es que para cada combinación, ¿qué ocurre con mi salida? Yo podría tener una salida, como es el caso y como fue el caso en la prueba, o podría tener n salidas, las que yo quiera. Ya eso no sería un inconveniente mayor. Si nosotros quisiéramos buscar acá las combinaciones, ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, ya que estamos en eso, aprovechamos de recordar algo que se evaluó, porque por ahí me llegó una pregunta por mail respecto a cómo podíamos obtener rápidamente las funciones, o en realidad las combinaciones. Ustedes saben que la forma más directa y quizá no la más rápida es simplemente evaluar para cada uno de los casos, ¿cierto? Podríamos evaluar la función, son 16 combinaciones, sería un poco tedioso, pero sin embargo se podría. Entonces, la forma más rápida es, como yo le decía, viendo directamente qué combinaciones hacen uno a cada término.
Vamos a partir acá. Vamos a copiar esto. Y vamos a aprovechar de reforzar esa idea. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra diapositiva. Ahí, con eso es suficiente. Ya. Y ahora, lo que vamos a hacer es buscar los unos. Bueno, están ahí, ¿cierto? Pero queremos ver una manera de poder rápidamente encontrar todos los unos sin tener que evaluar. Y en realidad es como una especie de repaso, si lo ven, si lo queremos ver así. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas combinaciones hacen uno a ese término? Mientras yo enciendo la luz. ¿Cuántas combinaciones hacen uno a ese término que yo he destacado? 2. 2, ¿cierto? Efectivamente, porque tenemos que el A, el B y el C están fijos. O sea, tienen que, para que pueda ser uno ese término, tendríamos que tener que el A vale 0, que el B vale 0, que el 1 vale, perdón, que el C vale 1, ¿cierto? Y habrían dos combinaciones. Quiere decir que el D quedaría libre. El D podría ser 0 o podría ser 1. Ahí tenemos. ¿Ya? Y ahí surgieron dos combinaciones inmediatamente. Sería el 2 y el 3. ¿Cierto? El 2 y el 3. Y el D, que ustedes ven ahí, que lo que pasaría sería que tendríamos que tener, o en realidad tendríamos un montón de combinaciones que lo hacen 1. Todas aquellas en las cuales el D es 1. Una forma rápida de hacerlo es decir simplemente así. Por ejemplo, el D. Vamos a ver todas las posibilidades. Y de hecho, ¿cuántas posibilidades son? Yo ya como que estoy ya haciéndolo ya, pero ¿cierto? 8. Bueno, efectivamente son 8, porque como nos faltan 3 variables, serían 2 elevado a 3 las combinaciones que harían uno a este término. ¿Ya? Esa es una idea que nos dice claramente. 4 y me faltaron, me parece, unos 1. Ahí ya. Entonces, ahí tendríamos que poner todas las demás combinaciones. Sería, por ejemplo, el 000, 001, 010, 011, después el 100, 101, 110 y el 111. Y veríamos que en realidad hay un montón de 1, como de hecho podemos ver en la tabla que está acá. Tendríamos el... ¿Qué combinaciones? Yo aquí podría descartar alguna. Veo que en realidad esta está repetida, ¿cierto? El 3. El 2 no está por acá. Ya. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 unos. 9 combinaciones finalmente para las cuales la función f, en realidad no tiene ni nombre, x, ahí se llama. La función x es igual a 1. ¿Ya? Y justamente están acá. Está el 1, que sería ese, ¿cierto? Estaría el 2, el 3. Después tendríamos ¿cuál? El 5, tendríamos el 7, tendríamos el 9, tendríamos el 11, el 13 y el 15, que son precisamente todas las que están ahí. Nosotros a partir de esto podríamos también representar la función como una suma de minterms, ¿cierto? O una sumatoria de minterms. Así que nos quedaría que la función de A, B, C y D, esto es casi como un repaso, ¿cierto? Pero nunca está de más. Sería entonces 1, 2, 3, 5, 7, 9, ¿y por qué quiero escribir un 8? No sé, 9, 11, 13 y 15, ¿cierto? Y ahí estarían todos. Ahora, una vez que tenemos eso relativamente claro, o al menos lo reforzamos un poco, vamos a continuar. En el caso de la simplificación lógica mediante el álgebra de Boole, la idea es buscar cuáles son las reglas que nos permiten simplificar más rápidamente. Sin embargo, como nosotros pudimos ver cuando estuvimos trabajando en esto, depende mucho de cómo apliquemos nosotros las reglas. ¿Ya? Y hay casos en los cuales de repente no es tan trivial, por decirlo así, llegar a la expresión mínima. ¿Ya? No es tan directo. Y tenemos también descrito lo que son las sumas de productos, ¿cierto? Tenemos descrito también acá las variables que contiene, cómo se relaciona con los circuitos, productos de suma. Vamos a avanzar un poquito más, porque esto nosotros lo vimos, ¿cierto? Una suma SOP estándar es la que, donde tenemos que todas las variables, o perdón, todos los términos contienen todas las variables. O perdón, sí, está bien. Todos los términos tienen todas las variables. Aunque si quisiera ser más preciso sería ser literales, ¿cierto? Pero, sí. Para convertir nosotros podríamos hacer esto. Podríamos expresarlo como canónica y después pasar a la otra representación, que justamente es el complemento. Aquí tenemos, ¿cierto? Expresiones booleanas, tablas de verdad, cómo se relacionan. Estoy pasando un poquito porque en realidad esto nosotros lo vimos ya. Conversión de un producto de sumas a tabla de verdad. Aquí también podríamos nosotros ver las combinaciones que finalmente lo hacen
lo hacen 0. Finalmente eso es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Hacen 0 la función, me refiero. Aquí lo mismo. Expresiones estándar a partir de la tabla de verdad. ¿Ya? Representaciones canónicas y post. En realidad esto nosotros lo revisamos. Ya, vamos a avanzar un poquito más. Acá está. Precisamente aquí quería llegar. O sea que me costó llegar, pero llegamos. Mapas de Carnot. La ventaja de los mapas de Carnot es que finalmente es un método sistemático. O sea, un método sistemático y que depende solamente de reconocer algunos patrones visuales. ¿Ya? Vamos a ver que si es que se aplica correctamente, este método va a generar expresiones suma de productos o productos de suma que van a ser las más simples posibles. O sea, en realidad van a ser las expresiones mínimas. Un mapa de Carnot es similar a una tabla de verdad, ya que muestra todas las posibles combinaciones de entrada y la salida que nosotros vamos a tener para cada una de ellas. Eso es bien importante. El mapa de Carnot y la tabla de verdad representan exactamente la misma información, solamente que en un orden diferente, por motivos que vamos a revisar. Los mapas de Carnot se pueden utilizar para reducir expresiones de 2 en 2, de 2, de 3, de 4, de 5 variables. E incluso se podría trabajar más allá, pero lo que pasa es que se hace muy poco práctico y para eso hay otras técnicas más avanzadas, como sería, por ejemplo, Quinn-McCloskey, que nosotros en particular no revisamos ¿ya? En este curso. Sin embargo, existe. Así que si alguien por ahí alguna le llama la atención, me puede consultar porque yo tengo un apunte sobre eso. Vamos a ver directamente cómo tenemos un mapa acá. Miren. Acá tenemos un mapa donde estamos utilizando específicamente 3 variables. Tenemos una variable que va a ser el A, otra el B y otra el C. Cada una de estas celdas va a representar un posible término producto. Fíjense que esta celda que está acá está asociada a este término. Al A negado, al B negado, al C negado. La que está al lado está asociada al A negado, B negado, C. La de acá al A negado, B, C negado. Y así ustedes pueden ver que están todos los diferentes productos que podríamos tener. ¿Ya? Pero acá hay una relación entre cada una de las celdas. Fíjense bien que, por ejemplo, estas dos celdas, esta celda de acá, ¿cierto? De la izquierda y esta de la derecha, solamente se diferencian porque uno de sus términos, o perdón, uno de sus literales aparece negado y el otro no, ¿cierto? Por ejemplo, acá aparece el C negado y aquí aparece el C. Vemos que entre estas dos celdas o casillas vamos a tener que el B cambia solamente, ¿cierto? Aquí aparece negado y aquí aparece sin negar. Después hacia abajo vemos que también hay solo un cambio. El A es el que cambia acá, ¿cierto? El A aquí aparece sin negar y ahí aparece negado. Y así podemos ver que en realidad eso se cumple, que solamente cambia un elemento. ¿Ya? Y además, fíjense bien qué pasa entre los extremos que tenemos, por ejemplo, este de acá arriba, ese A negado, B negado, C negado, y el A, B negado, C negado. Nuevamente vemos que solamente cambia, en este caso, el A. Lo mismo pasa acá, el A negado, B negado, C, con respecto a esta otra celda, tendríamos que cambia únicamente el A. De A negado a A. ¿Sí? Y obviamente también hacia los lados se cumple eso. Ahora imagino que ustedes se pueden estar preguntando, pero ya lo estoy viendo, veo que hay una diferencia así de solamente un elemento literal, pero ¿por qué ocurre? ¿Para qué nos sirve? ¿Ya? Y vamos a ir poco a poco desvelando para qué nos sirve, ¿ya? Nosotros lo que vamos a hacer finalmente para ocupar y para simplificar las operaciones es utilizar un mapa como que va a tener estas características. O sea, va a tener, como ustedes pueden ver, 8 casillas. Vamos a también a tener asociados unos números. Acá tenemos el 0, acá el 1. ¿Qué significa eso? Que en realidad, para todas estas casillas que están acá, en toda esta columna, el C va a valer 0. Para todas estas casillas o celdas, el C va a valer 1. Y además vamos a tener que para cada una de las filas, el A y el B van a tomar los valores que ustedes pueden ver con estos números que aparecen acá. Por ejemplo, en esta celda de acá, vamos a tener que el A va a valer 1, el B va a valer 1 y el C va a valer 1. Por ejemplo, en esta casilla de acá, vamos a tener que el A vale 1, el B vale 0 y el C vale 1. Y así pueden en realidad ver que en todas las casillas tenemos una combinación en específico, ¿cierto? Y esto que aparece acá es exactamente lo mismo que tendríamos en una tabla de verdad, solamente que ordenado de otra manera, porque ahí tendríamos como listadas las combinaciones, ¿cierto? Y después una columna con todos los valores de nuestra función. Pero en sí es lo mismo, solamente que está ordenado de una forma un tanto diferente. Algo bien importante, y de hecho sumamente importante, porque si no nos llevaría a un resultado erróneo,
es que el código que se utiliza para ordenar acá las filas es gray. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que cambia un bit. Cambia, por ejemplo, entre el 00 y el 01 cambia un bit, entre el 110, o entre el 01, perdón, y el 11 cambia un bit, y acá también, ¿cierto? E incluso entre los extremos también. Tenemos que cambiar desde el 00 hasta el 10 solamente un bit. Se presenta esa adyacencia que nosotros nos referimos. ¿Ya? Nos dicen por acá, ¿cierto? Que los números se ingresan en código gray para forzar que las celdas sean adyacentes, o en realidad que las celdas adyacentes solamente cambien en una variable. Los 1 se leen como la variable real y los 0 se leen como la variable complementada. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo en un momento. Miren acá. Tenemos un mapa de Carnot de 3 variables, donde vemos que en realidad nosotros podríamos representar, en vez de los ceros y los unos, podríamos poner directamente, por ejemplo, el C negado acá, acá el C, ¿ya? Acá A negado, B negado, y como ustedes pueden ver, siempre que nosotros nos queda una negación acá, por ejemplo, un A negado, quiere decir que eso está relacionado con un 0. Siempre que haya, por ejemplo, una variable que no esté negada, va a estar relacionado con un 1. O sea, si yo quisiera esto mismo que está acá, vamos a poner, yo voy a sacar esta imagen. Esta imagen la voy a sacar ahí y me la voy a llevar para acá. Para que veamos la relación que existe, miren. Me quedó como seleccionado ese C. Ya, entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que las combinaciones, si es que la viéramos numéricamente, serían así. 0, 0, 0, ¿cierto? Siempre que haya una negación, vamos a tener un 0. Acá tendríamos entonces el 0, 0, 1, ¿cierto? Porque ese está sin negar. Acá tendríamos, ¿cuál? El 0, 1, 0. Acá tendríamos el 0, 1, 1, ¿cierto? Porque el B y el C aparecen sin negar. Acá tendríamos el 1, 1, 0. Acá tendríamos el 1, 1, 1. Ustedes pueden ver que está el A, el B y el C sin negar y por tanto están relacionados con los unos. Acá estaría, ¿cierto? El 1, 0, 0. Y aquí por último el 1, 0, 1. ¿Sí? Y así tendríamos todas esas combinaciones. ¿Qué pasaría si esto nosotros lo quisiéramos ver del punto de vista de los números decimales? Si nosotros quisiéramos hacer eso, tendríamos un mapa de las mismas características, por ejemplo, un mapa así. Recuerden que es un mapa de Carnot, pero usando 3 variables. Yo podría definir ABC, esto es 0, esto es 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. No se olviden que tiene que ser en gray. ¿Ya? Si yo intercambiara esas filas, me llevaría finalmente a soluciones que no serían válidas. Así que mucho cuidado. Una vez que tenemos eso, nosotros podríamos entonces listar acá todas las combinaciones. Vamos a poner acá adentro el número en decimal que va ahí. Claramente la combinación asociada sería el 0, 0, 0, que sería un 0. En esta casilla, ¿cuál tendríamos? El 0, 0, 1, que sería finalmente un 1. Acá tendríamos, ¿cierto? En esta casilla de acá me refiero, el 0, 1, 0, que sería un 2. Después en la otra casilla tendríamos el 0, 1, 1, que sería un 3. Fíjense que aquí hay un salto, ¿no? Porque va a estar el 1, 1, 0. ¿Qué número tenemos ahí? El 6. 1, 1, 1. Tendríamos, por tanto, el 7 asociado a esa casilla. 1, 0, 0. Estaría ahí el 4. Y por último, el 1, 0, 1. Tendríamos asociado el 5. Ahí. ¿Ya? Eso es importante. Lo vamos a ir viendo de a poco. Voy a lanzarla. ¿Ya? De momento me interesa que ustedes me digan si se van teniendo la idea de que en realidad yo tengo para cada casilla una combinación asociada. Yo le puedo poner el número decimal si quiero ahí. También puedo usar al mismo tiempo, ¿cierto? Los literales que tenemos. El A negado, B negado, C negado, ¿ya? Si por ahí les parece como medio extraño, no se preocupen, porque en realidad, en principio lo es. Después, poco a poco se va haciendo más directo y se va a entender más claramente. ¿Y ese circuito? ¿Por qué se apareció acá? Vamos a sacarlo. Ahí. Entonces, ustedes pueden ver que el término que va a estar asociado a las casillas que están en este caso en amarillo van a ser el A negado B, C negado, claramente. ¿Sí? Y la combinación, en este caso, si lo viéramos desde el punto de vista de binario, sería 0, 1, 0. ¿Ya? Siempre que haya una negación, va un 0. Acá tendríamos, ¿cierto?, el A, B negado C. ¿Ya? Y con eso nosotros podemos ir avanzando un poquito más. Vamos a ver por acá, que tengo una pregunta, parece.
Ah, no, parece que fue el internet, porque me pareció que estaba como medio débil el internet. Así que me avisan si es que hay otro instante así, porque por último me cambio de internet. Me pongo con internet celular. A ver si el internet se pone medio porfiado acá. ¿Qué le vamos a hacer? Si hay BTR. Aún no llega la fibra óptica, lamentablemente. Y eso que yo me he querido cambiar un montón de veces, pero no se puede todavía. ¿Alguno de ustedes tiene fibra óptica? Así, ya que estamos. No, profe, acá estamos con los puros datos del celu. Con los datos del celu no. Sí, pero bueno. Ya. Ahora, tampoco llega. Eso es lo más lamentable. Yo digo, igual yo pondría. Entonces, ahora, ¿qué tenemos por acá? Tenemos un mapa un tanto más complejo aparentemente, pero en realidad es lo mismo solamente con cuatro variables. Fíjense bien que aquí tenemos las variables A, B, C y D. Entonces, si nosotros quisiéramos ahora representar exactamente lo mismo, por ejemplo, las combinaciones que están asociadas, veríamos que en esta casilla, que yo estoy justamente seleccionando y tengo mi flecha ahí, o sea, mi cursor, va a estar el término asociado el A negado, B negado, C negado, D negado. Y la combinación sería obviamente 0, 0, 0, 0, creo. Siempre digo un 0 de más o de menos, así que sería solamente ceros. Acá tendríamos el 0001, ¿cierto? 0011, y así seguiríamos nosotros todas las combinaciones. Si lo quisiéramos ver de una manera un poco más así completa y como lo estábamos viendo recién, vamos a dibujarlo acá, miren. Denme un segundo para encontrar justamente lo que quiero representar. Mapa de Carnot de 4 variables, porque la anterior era de 3, ¿cierto? Mapa de Carnot. Yo por si acaso sé escribir el Carnot, pero porque ya lo escribí mal ya. Y eso que sabía. No, sí. A esta etapa ya me lo he aprendido ya. Aunque generalmente le digo mapa acá. Mapa de Carnot de 4 variables. Me faltó escribir eso. Ahora lo vamos a dibujar sin tantas flechas, porque había muchas flechas. Así que. Bueno, y con una línea un poquito más chueca. Ahí tenemos un mapa. Ustedes pueden ver que el mapa tiene, ¿cuántas casillas? Tiene precisamente 16, ¿cierto? Porque recuerden que esto está directamente relacionado con la tabla de verdad. O sea, directamente relacionado. Aquí tenemos, por ejemplo, las variables A, B. Acá tenemos la C y D. Acá tenemos 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recuerden que está en gray. ¿Ya? Eso no cambia. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Y así nosotros podríamos identificar todas las combinaciones. O sea, podríamos decir entonces que aquí vamos a tener la combinación, ¿cuál? El 0, 0, 1, 0. Aquí tenemos, por ejemplo, el 1, 1, 1, 1. Y si lo quisiéramos ver desde el punto de vista algebraico, diríamos que acá estaría el A negado, B negado, C, D negado. Y acá estaría el ABC. ¿Sí? Siempre tenemos esa relación entre lo que es el álgebra o directamente el término que nos queda y la combinación. ¿Sí? Y si lo quisiéramos ver de forma decimal, también podríamos hacerlo. Podríamos representar ese número que sería el 2 acá, por ejemplo. Ahí tenemos el 2, ahí tenemos el 15, ¿cierto? Y para que no saturemos tanto nuestro dibujo, lo que voy a hacer es copiar este mismo. Copiarlo bien, sí, porque no sé qué estaba seleccionando. Ahí. Y le vamos a dibujar los números dentro. Lo que voy a hacer ahora es simplemente convertir la combinación que corresponde a cada casilla a decimal. Eso es lo que voy a hacer. La combinación que está en binario correspondiente a cada casilla la voy a expresar en decimal. Y fíjense cómo va a quedar, miren. Va a quedar el 000 va a ser obviamente el 0. El 0001 va a ser el 1. Después vamos a tener acá, ¿cuál? 0011. Ese va a ser el 3. Vamos a tener el 0010, que en realidad va a ser el 2. Vamos a tener acá el 0100, que es el 4. Tenemos el 0101, ese es el 5, ¿cierto? Después tenemos, ¿cuál? 0111, el 7. 0110 sería el 6. ¿Ya? Después, para que no se haga tan monótono, quiero que me digan ustedes dónde va el 15. Aunque estoy pensando, ¿cómo van a decir dónde va el 15? Ya, ustedes me van a decir, por ejemplo, no sé, la tercera columna, fila 2, por decirlo así. ¿Ya? Yo les digo, ¿dónde va La columna de tercera fila. ¿Dónde va, por ejemplo, el 9? ¿Dónde va el 9?
Ustedes me dicen, no sé, fila En la segunda columna, en la cuarta fila. ya, el 9, segunda columna, cuarta fila. Ah, sí, muy bien, precisamente, ¿sí? Exactamente así. Entonces ustedes pueden ver que en realidad el 8 va acá, ahí va el 9, fíjense que el 10 va por acá, ¿cierto? El 11 va por acá, el 12 va por ahí, el 13, el 14 y el 15. Y después yo de hecho les voy a enseñar a contar acá. ¿Cómo contar? Podrían preguntarse ustedes ahora. Contar de la siguiente manera, porque esto nos va a permitir después trabajar mucho más rápido. Yo creo que ustedes se han dado cuenta que, al menos a lo que hemos visto hasta ahora en el curso, como que partimos siempre de lo más básico y vamos poquito a poquito progresando hasta que eventualmente ya trabajamos con cosas un poquito más complejas, ¿cierto? Es la idea, entiendo yo. O al menos lo intento. Fíjense bien. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Después, ustedes también se lo van a saber de memoria, así que no se preocupen. ¿Ya? O sea, finalmente es eso. Vamos, por ejemplo, acá y acá, después nos saltamos a ese, seguimos ahí y ahí, nos saltamos a ese y a ese, después nos saltamos una fila completa, nos vamos acá, saltamos para acá, después nos devolvemos a la anterior, ¿se fijan? Y si es que esto les parece muy extraño, es simplemente ver el valor que tiene, ¿cierto? El número binario que se corresponde a cada casilla y convertirlo a decimal. Uno después se lo aprende de memoria, lógicamente, pero es exactamente eso. ¿Para qué nos va a servir? Nos va a servir porque vamos a poder simplificar muy, muy, muy directo. Incluso después quizá ni siquiera vamos a requerir la tabla a ese nivel. ¿Ya? Por ahora, la persona que me había puesto que no se entendía, ahora lo entiende. Vamos a poner de nuevo la pregunta como bien. Ay, me estaba olvidando de algo. Mientras ustedes responden, les voy a comentar algo bien relevante que no me han preguntado todavía. Quizás lo habían pensado, pero no me habían preguntado. Recuerden que tenemos las décimas. Yo dije que esos puntos que ustedes habían acumulado, que algunos de ustedes habían acumulado, lo íbamos a convertir en décimas. ¿Cierto? Así que en realidad eso vamos a hacer. Tengo que aplicar los puntos a quienes les faltaron algunos. Y si no, igual los dejamos que queden para la otra. Así que no se preocupen. ¿Ya? Porque por ahí hubieron muy buenas notas. Así que quizá ni siquiera lo iban a ocupar ahora. ¿Ya? Así que para que vean de que lo tengo presente, ¿ya? Se me había olvidado momentáneamente, pero está ahí, está presente, así que tengo que ponerlos porque voy a después a tomar los resultados del cuestionario, voy a sumarle las décimas que correspondan y los voy a publicar así como oficialmente, lo voy a mandar en realidad como un mensaje por el aula, ¿ya? Vale, profe. Ya, muy bien. Sí, porque se me había olvidado sumarlos, pero en realidad hay que sumarlos, si lo habíamos dicho, ¿cierto? En cualquier momento que a mí se me olvide un detalle así, ustedes me dicen, no, ya, sí. Entonces, esa es la idea. ¿Se fijan? En realidad la información que está en este mapa de Carnot es lo mismo que podríamos encontrar en una tabla de verdad. Solamente que una estructura un tanto especial. ¿Por qué? Porque vamos a aprovecharnos de algunas propiedades. Eso es lo que vamos a hacer realmente. Ya, así que, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver cómo vamos a poder simplificar. Miren bien lo que les voy a mostrar por acá. Si es que lo encuentro. Ahí está. Minimización de una expresión, en este caso suma de productos, mediante un mapa de Carnot. Como se ha comentado en las diapositivas anteriores, el mapa se utiliza para reducir las expresiones booleanas al mínimo. Eso es lo que buscamos, ¿cierto? Vamos a buscar que, siguiendo el sentido del punto anterior, una suma de productos minimizada va a estar formada por el mínimo número de términos producto que nos van a permitir, en este caso, representar la función, ¿cierto? O sea, vamos a buscar tratar de llegar a la menor cantidad de términos y que cada uno de los términos tenga la menor cantidad de literales. Eso es lo que buscamos. Y que nos dicen acá que generalmente una expresión suma de productos minimizada puede implementarse con un número de puertas menor que su expresión estándar, lo cual constituye la finalidad del proceso de simplificación, que es precisamente lo que ya había dicho antes y que lo repetimos simplemente. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder simplificar? Nosotros vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a primero determinar el valor binario de cada término producto de la suma de producto estándar, o sea, finalmente ver cuál es la combinación que lo hace uno. Y a medida que evaluamos cada término, vamos a colocar un 1 en el mapa de Carnot, que se va a corresponder justamente a la celda asociada a su combinación. Vamos a verlo en el ejemplo. Una vez que llenemos el mapa, vamos entonces a tener tantos unos como términos de la función canónica. ¿Cómo sería eso?
Acá lo podemos ver, que va a quedar mucho más claro que esa expresión, o sea, esa aplicación. Tenemos acá una función, esta función A negado, B negado, C negado, más A negado, B, C, más A, B, C negado, más A, B negado, C negado, ¿cierto? Vemos que su combinación asociada, si es que nosotros tomamos un 0 por cada uno de los complementos que aparecen o los literales que estén negados, nos va a quedar acá 0, 0, 0, y tomamos, por ejemplo, un 1 por cada uno de ellos que no estén negados, ahí nos quedan las combinaciones, ¿cierto? ¿Qué serían estos también? Serían las combinaciones para las cuales esos términos hacen 1. Y esto, ¿cómo lo vamos a representar? Directamente en el mapa vamos a poner un 1 si es que justamente la función debe ser 1 para esa combinación. Como la función tiene que ser 1 para la combinación 0, 0, 0, va un 1 ahí. Como nuestra función tiene que ser 1 para esta combinación, vamos a ponerla por acá. Esta función, perdón, esta combinación 0, 0, 1, ponemos el 1 ahí. Y así para todas las demás. Eso es lo que vamos a hacer primero, llenar el mapa de Carnot. Y para que lo vayamos dominando, porque la idea es que dominemos eso, vamos a hacerlo acá mismo. Vamos a partir de una función cualquiera, que la voy a inventar en el momento, así que va a ser realmente una función cualquiera. Ejemplo. Vamos a ver qué creamos. Complete el mapa de Carnot asociado a la siguiente función. El mapa acá, porque después en realidad yo siempre lo resumo así. Asociado a la siguiente función, o correspondiente a la siguiente función, en realidad podríamos decir. ¿Cuál será la función? Vamos a descubrirlo, porque yo tampoco lo sé todavía. Aquí está. Vamos a llamarle F1. F1 va a tener las siguientes variables. A, B, C, D, para que quede un poquito más interesante. Y su mapa va a ser, o perdón, sus combinaciones van a ser las siguientes. Ya, vamos a ponerlo así. Le vamos a borrar acá. Ahí. Ahí. Y ahí. Ya, esa va a ser nuestra función. Y nos piden obtener el mapa y que tenga obviamente los 1 que correspondan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, vamos a primero a ver todas las combinaciones para las cuales esta función se hace 1, ¿cierto? Que es con lo mismo que haríamos para obtener, por ejemplo, la tabla de verdad, como estamos viendo en el caso que comenzamos hoy día en la clase, ¿cierto? Empezamos a ver eso. Tendríamos 1, 1, 0, ¿cierto? Si es que está sin negar, le ponemos un 1, si es que está negado un 0. Claramente, como acá nos falta solamente una variable, sería 2 elevado a 1, por tanto, serían dos combinaciones las que se van a hacer 1, o que van a ser 1 en realidad este término, que es lo que estamos buscando. 1, 1, 0, sería que el d valga 0 o que el d valga 1. Después vamos a ver el otro término, que lo voy a mover un poquito para acá, porque si no va a quedar todo muy junto. Y va a quedar así, miren. Este también lo voy a mover. Vamos a tener, ¿cierto? ¿Cuántas combinaciones? 4, porque nos faltan dos variables, así que sería 2 elevado a 2. Y lo importante es que el A tiene que ser 0 y el B tiene que ser 1. El A es 0, el B es 1. A 0, B 1 y así. Y el C y el D pueden tomar cualquiera de estos valores, ¿cierto? Quedan libres ahí para hacer tomar todos esos valores. ¿Qué tenemos ahora para el C negado? Bueno, ese término se va a hacer 1 siempre que el C sea 0. Y como tenemos 3 variables que faltan, en realidad son 2 elevado a 3, 8 combinaciones que vamos a tener, que lo hacen 1 este término, ¿cierto? Y de hecho podríamos haberlo eliminado el acá también, ¿cierto? Pero igual se van a eliminar. Así que nos queda entonces 0, 0, 0, 8, 0. Creo que hice 8, sí, hice 8. Y aquí vamos a poner entonces A, B y D, ¿cierto? Son los que están libres. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Si lo escribo bien ahí, sí. Ahí, ¿cierto? Después vendría el 1, 0, 0. Estoy acá lo ordenado para que no se les ordenen como a mí. Después viene el 5, después viene el 6 y después viene el 7. Ahí tenemos todo. Por si acaso el número que yo me refería era lo que estaba escribiendo en rojo, ¿ya? Y empezamos a ver. ¿Se repite alguna combinación? De hecho, sí, se van a repetir, ¿cierto? Porque como teníamos que... Este término de acá tenía una C negada o un C negado, quiere decir que todas sus combinaciones ya están contenidas por acá. De hecho, deberían estarlo. Está ahí el 12 y está el 13. La vamos a descartar acá, ¿ya? Pasa que la deberíamos destacar allá, ¿eh? Descartar, perdón. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? El 4.
El 4 está acá también, ¿cierto? Lo descartamos ahí. El 5, ¿está o no? Sí está ahí. El 6, ese no está. El 7 tampoco. Y quiero que ustedes noten algo. Mucha atención acá. Cuando nosotros tenemos que un término no entrega ninguna combinación, o en realidad no hay ninguna combinación que lo hace a él 1, que no esté contenida en otro término, él es totalmente redundante y se puede descartar. Entonces, por eso vemos que en realidad este término, si nosotros hubiéramos hecho álgebra de Boole, se hubiera ido, ¿cierto? Porque no hay ninguna combinación nueva que le entregue. Eso es bastante relevante. Basta que haya una combinación que tenga solo él, que solamente a él lo haga 1, para que inmediatamente ya vaya a quedar. Eso es bien importante igual. Y creo que después no tenemos nada más que se repita, ¿cierto? Así que tendríamos entonces esas combinaciones. Porque el 7 ya no está, ni tampoco el 6. Tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 combinaciones. ¿Qué hacemos entonces? Aquí nosotros podríamos pasar directamente al mapa si así lo quisiéramos. Podríamos escribirlo también de otra manera. Podríamos escribirlo, por ejemplo, como una función en su forma, en este caso como sumatoria de minterms, si lo quisiéramos. Esta parte es opcional, ¿ya? Yo lo hago generalmente porque es más simple después llenar el mapa. Entonces nos queda ¿cuál? Nos queda el 0, el 1, 0, 1, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 4, 5, 6, 7. Ahí. 0, 1, 4, 5, 6, 7. Y ya tengo todas estas de acá, ¿cierto? Todas estas de ahí están. Después nos quedaría simplemente el 8, 9, 10. O sea, perdón, 8, 9 estarían ahí. Y el 12 y el 13. 8, 9, 12 y 13. ¿Ya? Y con eso estaríamos listos para llenar ya sea una tabla, ¿verdad? Como las de la prueba, o para el mapa. ¿Ya? Así que vamos a hacerlo así. Por si acaso esa era la forma de resolver ese problema. ¿Lo hicieron así o no? El problema me refiero creo que era el último de la prueba. Yo lo hice manual. Ah, ¿lo evaluaste 1 a 1? Bueno, era un poquito más lento, pero se funcionaba igual, ¿cierto? Sí, funcionó volante. Muy bien. Ahí. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Recuerden que es en gray y que queda de esta manera, ¿cierto? Y es muy relevante, vamos a ver en un momento para cuando nosotros queramos simplificar, que todavía no lo hemos hecho. Ahora estamos como trabajando con el mapa, entendiendo cómo está constituido, ¿cierto? Cómo llegar a él. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a poner unos en las posiciones que correspondan. No se olviden que habíamos listado esto, ¿cierto? Habíamos dicho cómo se ordenaban los numeritos, los numerillos. Aquí. Ahí. No, pero ¿por qué aparece justo encima? Ahí. Acá. Ahí sí. Ahí. Esto es como una ayuda para nosotros. Recuerden que era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Después nos saltábamos al 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Entonces nosotros al pasar de esta función que está acá a nuestro mapa, esa es una flecha, a nuestro mapa, vamos a simplemente ir contando. Vamos a decir entonces, miren, hay unos en todas estas posiciones. Vamos a hacerlo. Va a ser en el 0, en el 1, 2, 3, en el 4 y en el 5, ¿cierto? 6 y 7, después 8, 9, 10, 11 no hay nada, ¿cierto? Después en el 12 sí hay, en el 13 también, en el 14 y 15 no hay nada. ¿Cuántos unos tenemos? Tenemos acá 8 más 2 serían 10 unos. ¿Se corresponden o no? Se corresponden. Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y qué hay acá? ¿Qué creen ustedes que hay acá en estas casillas que yo no puse nada? Me escriben en el chat para ver lo que es, o me lo comentan. Ceros, precisamente. ¿Ya? Se omiten. Entonces nosotros vamos a ver que después, cuando ya estemos un poquito más avanzados con esto, que podríamos trabajar con los ceros igual. ¿Ya? O sea, podríamos hacerlo. De momento estamos aprendiendo con los unos, pero están los ceros ahí, están implícitamente. ¿Ya? Y eso es todo lo que hacemos para llenar un mapa. O sea, por ejemplo, si yo quisiera llenar otro, vamos a hacer un problema B. No le puse ninguna letra. Pero le podemos poner así. A. Y le ponemos B. Vamos a hacer uno más simple. Uno, por ejemplo, con un mapa de 8 casillas únicamente, de 8 celdas. Le vamos a poner F2, este va a ser A, B, C,
Y vamos a tener dos combinaciones acá. Miren, A, B, C. A negado, en realidad B, C, ahí sí. Y aquí tendríamos el AC, negado. ¿Qué hacemos? Nuevamente, ahora queremos llenar el mapa. Este mapa es más pequeño. Tenemos, cierto, primero que las combinaciones son 0, 1, 1. Esta es la combinación y de hecho es la única que hace 1 este término. Y que por tanto hace 1 la función. Porque nos basta un 1 sumándose con todo lo demás para que sea 1. Y aquí tenemos, cierto, 2. Va a ser 1, 0, 1, 0. Y el B puede tomar los valores que tenemos ahí. ¿Qué quiere decir eso? Como no se repite nada, tenemos el 3, tenemos el 4 y tenemos el 6. Si yo lo quisiera representar, que en este caso no sé si será tan necesario, porque como la función es bastante simple, si lo quisiera representar me refiero así. Como una sumatoria de minterms, pondría el 3, pondría el 4 y pondría el 6. ¿Cómo quedaría el mapa? El mapa, recuerden que ahora sería más pequeño. Nosotros lo vimos hace súper poco tiempo, lo vimos recién hoy día, ¿cierto? Pero sería un mapa de estas características. Tiene ahí 8 casillas, ¿cierto? En realidad tiene 8 filas, perdón, 4 filas y 2 columnas. Acá 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y aquí simplemente 0, 1. Tendríamos el A y el B y el C. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente decir qué pasa con nuestra función para todas esas combinaciones y lo ordenamos de una forma especial porque nos conviene. Todavía no hemos visto por qué, pero nos conviene. Y ponemos. Tendríamos entonces, si hacemos lo mismo que yo hice arriba, si quisiéramos contar, aquí contaríamos así. Esto solamente tiene fines de que nos ubiquemos donde están las diferentes combinaciones, ¿ya? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes lo pueden comprobar simplemente convirtiendo el código binario que tenemos asociado a cada casilla o a cada celda, ¿ya? Así que diríamos que los unos van ¿dónde? Los unos van en el 0, 1, 2, 3, irían entonces acá. Ahí iría un 1. El 4 va acá y el 6 va acá, ¿sí? Y se nos acabó. O sea, era 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y van solamente en el 3, el 4 y el 6. Es una forma bastante rápida de poder llenarla, ¿cierto? Quiero que me digan ahora, ¿se entiende cómo llenamos un mapa de Carnot? Voy a mandar la pregunta de nuevo. A partir de una función cualquiera que tengamos nosotros. Está como en el punto que casi está frío, así. Está como tibio. Ya. Entonces, una vez que tenemos eso claro, tenemos buena parte lista. Ahora nos queda ver cómo vamos a trabajar, porque aquí hay que simplificar, ¿cierto? Y miren, justamente nos pedían lo mismo, muy bien. Transformar la siguiente suma de producto estándar a un mapa de Carnot. Y aquí es más simple porque de hecho las combinaciones las obtenemos directo, ¿cierto? Porque aquí nos quedaría para este 0011, 0100, 1100, perdón, 1101, 1111, 1100, 0001, 1010. Si lo queremos ver como número sería entonces el 3, el 4, el 13, tendríamos acá el 15, el 12, el 1 y el 10. ¿Ya? ¿Bien? Por eso es que nos conviene manejar los números desde el 0 hasta el 15. ¿Ya? Y así podríamos llenar el mapa directo. Incluso no tendríamos que hacer nada más, pasar directo. ¿Ya? Entonces, antes de poder utilizar un mapa de Carnot, las expresiones booleanas deben estar en su forma estándar. Si una expresión no lo está, debería pasarse a su forma estándar mediante el procedimiento ya escrito algunas diapositivas atrás. Otra manera más rápida, mediante el método de desarrollo numérico de los términos, sería el que nosotros vemos siempre, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo justamente antes. Y podríamos llegar a lo mismo. Y ahora, vienen un montón de reglas acá. Así que quiero que pongan atención, pero si por ahí no se entiende mucho, no se preocupen porque en realidad estas reglas son un poco así exageradas. Y con el uso lo vamos a ir viendo. Primero, el proceso de minimización de una suma de productos estándar mediante mapas de Carnot, una vez que hemos generado el mapa, que es lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Nosotros ya llegamos a un mapa, lo tenemos ahí. Y ahora nos queda, por ejemplo, lo tenemos acá, ¿cierto? Ahí tenemos un mapa, arriba teníamos otro. Nos queda el minimizar con él. Y para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero agrupar los unos, que es la primera parte. ¿Cómo agruparlos? Vamos a formar grupos que van a seguir las siguientes reglas. Estos mapas tienen que tener una estructura regular, o sea, ser como cuadrados, ser como rectángulos, ¿ya? No pueden ser L's ni cosas medio extrañas. Y además, cada grupo tiene que contener ya sea
una celda, 2, 4, 8, 16, ¿me entiendes? Siempre en potencias de 2. No podría yo formar un grupo que fuera de 3, ni de 5, ¿ya? En el caso de un mapa de 3 variables, el grupo máximo que se va a poder formar claramente sería de 8. ¿Cuándo haríamos eso? Si que nosotros, por ejemplo, estuviéramos acá solo unos, supongamos, yo podría formar un grupo de 8. ¿Ya? Pero en ese caso, creo que ahí dejé lo que había que dejar, ahí sí. Cada celda del grupo debe ser adyacente a una o más celdas del mismo grupo. Pero no todas las celdas del grupo tienen que ser necesariamente adyacentes entre sí. Esa regla a veces es difícil de visualizar. Sí, yo la resumo muchas veces como que el grupo tiene que ser regular. O sea, como que tienen que ser cuadrados, rectángulos. Con eso no funciona súper bien. Se debe incluir en cada grupo el mayor número posible de unos. ¿Qué quiere decir eso? En realidad nosotros vamos a buscar siempre, ojalá, formar los grupos más grandes. Porque eso nos va a permitir simplificar más. ¿Ya? Entonces, formo grupos de A1, 2, 4, 8, siempre en potencia de 2. Grupos regulares, cuadrados, rectángulos. Y además trato de formar el más grande posible. Siempre. ¿Ya? Cada uno del mapa debe estar incluido en al menos un grupo. Los unos que ya pertenezcan a un grupo pueden estar incluidos en otros. ¿Ya? Así que no habría problema. Y dice acá siempre que los grupos que se solapen contengan unos no comunes. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad si yo tuviera dos grupos solapados, uno sobre el otro, que coincidan en todos los unos, en realidad habría un grupo que estaría de más. ¿Ya? O sea, tiene que haber al menos uno diferente. ¿Ya? No tendría sentido que yo cree dos grupos para cubrir exactamente lo mismo. ¿Ya? Tiene que haber alguno que no esté en alguno de ellos. ¿Ya? Esa es la primera parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren, fíjense que aquí tenemos varios ejemplos. Tenemos un ejemplo de donde nos piden agrupar los grupos en este caso. Miren. Tenemos ¿cuántos unos? 4. Puedo formar cuadrados, rectángulos, siempre de 2 o de 1, de 4 o de 8. Aquí claramente de 8 no podemos formar. ¿Por qué? Porque hay ceros entre medio. No podemos formar un grupo de 8. ¿Podemos formar de A4? En realidad no podemos porque no se agrupan en diagonal. Se agrupan solamente en vertical y horizontal. Y por eso no podemos formar uno de A4. Sin embargo, sí podríamos formar uno de A2. Podemos formar, por ejemplo, ese grupo que aparece ahí. Ese grupo que aparece ahí es totalmente válido. Como ustedes pueden ver, ese 1 está en dos grupos. Pero como los grupos contienen al menos un 1 diferente, que sería, por ejemplo, para el caso de este grupo de acá, tiene este 1 que el otro no tiene, y este grupo de acá tiene ese 1 que el otro no tiene. ¿Ya? Entonces quiere decir que son válidos. Y ese 1 de ahí, como ustedes pueden ver, quedó solo. No tiene ninguna opción de unirse con ningún otro. No hay otro que sea adyacente a él, porque la diagonal no cuenta. ¿Ya? ¿Por qué digo yo que la diagonal no cuenta? Fíjense bien en el código que se corresponde a esa casilla. Tenemos el 0, 0, 0, a esta casilla acá. ¿Y qué código tiene ella? Tiene el 0, 1, 1. Vemos que hay un cambio de 2 bits. Como hay un cambio de 2 bits, no se consideran adyacentes y no se podrían agrupar. ¿Ya? Así que nosotros vamos a hacer lo mismo, pero ya aquí tenemos varios resueltos. Vamos a hacer algunos más interesantes, unos nuevos que vamos a crear ahora. Ejercicios. Recuerden que partimos primero viendo cómo llegamos al mapa, ¿cierto? Que era simplemente poner los unos en la combinación que se corresponde a los unos de la función. Ahora estamos viendo cómo formar los grupos, que es como medio engorroso, puede ser, ¿cierto? Formar grupos en los siguientes mapas de Carnot. Los siguientes mapas K. Ahí. Hoy me estaban diciendo que habíamos pasado a otro estado de la cuarentena, ¿no? ¿Cómo se llama el estado que estamos ahora? Quizás ustedes saben más que yo, porque yo en realidad soy como, no veo mucha tele. O sea, me avisan por WhatsApp generalmente. Estamos como transición. Ah, ya. Que yo hace rato que no he salido. De hecho, no he salido nunca. Desde que empezó la cuarentena. Ni siquiera una vez. Igual, ¿También? sí, yo estoy acá en el campo, a la cresta, camino Cayucano. O sea, que salidas tampoco habría gran diferencia. Sí, po, tengo el cerro. Claro. Sí, no, y la verdad es que no salió tampoco. Pero ahí en una de esas me doy una vuelta. De repente pensaba salir en las mañanas, así cuando no hubiera nada, yo hacía caminar, dar una vuelta. Pero como que después al final me quedaba durmiendo. Un clásico, sí.
Ahí. ¿Ya? Entonces tenemos este mapa. Voy a copiarlo también para que aprovechemos de hacer varios más. Ahí. Pero los otros están listos, entonces como que no es lo mismo, ¿cierto? Hay que hacer problemas que ya están resueltos. Ya, tenemos el B acá. ¿Y qué voy a hacer yo? Yo voy a formar, o voy a poner en realidad uno, lo voy a poner arbitrariamente, completamente de forma arbitraria. Y quiero que ustedes me digan los grupos que se pueden formar, los grupos que no se pueden formar, y así. Ahí está interesante. Ese primero. De hecho, sería interesante que ustedes también pudieran dibujar acá. Y hay una manera, pero bueno, de momento lo vamos a hacer así. Y aquí yo voy a poner otro grupo. Ahí, eso está interesante. O en realidad otros uno, no estoy poniendo grupos, ¿cierto? Entonces, les voy a preguntar acá yo. Así lo vamos a ir haciendo en conjunto. ¿Cuál es el grupo más grande que pueden formar? ¿Pueden formar un grupo de 16? En ese mapa en el que le puse justo la flecha. No, No. ¿cierto? Porque tenemos ceros, no se puede. No podríamos. O sea, podríamos hacerlo, pero estaría malo. Ahí. De a 8 tampoco. Tampoco, bueno, no tenemos ni siquiera 8-1, así que no podríamos. Pero podríamos formar de a 4. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Qué grupos de a 4 formarían? 2 de a 4, me dicen. Y 2 de Ya. 4. El rectángulo de la segunda fila ¿Sí? y el ¿Sí? cuadrado de Ah, En las medio. del dos del medio. medio. Exactamente, y sería totalmente válido, miren. Podríamos hacer eso. Y podríamos hacer esto, totalmente válido, un cuadrado, un rectángulo, y comparten dos, pero como hay alguno que es diferente, no hay problema. Porque si yo, por ejemplo, como les decía, si creara ahora, miren, voy a hacer un grupo azul, ese grupo sería totalmente redundante. No tendría sentido que existiera porque no contiene nada diferente, ¿cierto? Al otro. Así que se fue ese grupo. Y nos queda ese último uno. Y ahí yo les pregunto, ¿qué harían con ese uno que está ahí? Ese, 1 de 3. ya, pero miren, Rectángulo hacia arriba. sí, miren, recuerden lo siguiente, miren, yo lo voy a ver por acá. Lo voy a ver por acá. ¿Dónde dejé el apunte? Aquí está. Acá lo vamos a dejar, miren. Voy a dejar las reglas al lado para que así las tengamos más a mano. Yo por lo general en la clase lo que hago, cuando estamos presencialmente, es que dejo la regla como escrita en una pizarra. Así que vamos a dejarla ahí. Imaginemos que esa es la pizarra. ¿Ya? ¿Se fijan? ¿Qué dice el punto 1? Dice que los grupos deben ser de potencias de 2, ¿cierto? Así que no podríamos de 3. Sin embargo, sí podríamos hacer algo más. ¿Verdad? Claro, Tendría que ser el 1 de abajo con el 1 que está justo arriba. exactamente, sí. Porque recuerden que nosotros lo que buscamos es formar, ojalá, los grupos más grandes posibles. Ya aquí, por ejemplo, para cubrirlo a él, ya no podemos hacer un grupo de 4. No se puede, no hay opción de poner un grupo de 4. Podría quedar solo o podría quedar con él. Esas dos son válidas. Sin embargo, la que más nos conviene es el grupo más grande. ¿Ya? Me dice Vanessa, así que podríamos hacer 3 de 2. 3 de 2. Es que, de hecho, sí podríamos, pero es preferible siempre quedar el grupo más grande. Cuando nosotros veamos cómo se obtiene la función, que yo creo que ya la vamos a ver en la clase siguiente, vamos a darnos cuenta que en realidad al formar el grupo más grande, lo que hace es que me elimine más variables. Eso va a pasar. Y formar la menor cantidad de grupos posible me crea menos términos. ¿Por qué? Les adelanto que por cada grupo va a haber un término. ¿Ya? Y mientras más grande el grupo, más variables se eliminan. ¿Ya? Por eso es que se busca siempre los grupos más grandes y la menor cantidad de ellos posible. Y se busca cubrir todos los unos, porque si es que yo no cubro un uno, quiere decir que eso en la función no queda, se pierde. Entonces, como que yo modificara la tabla de verdad. Como que le quitaron uno. Por eso es que tienen que quedar todos. ¿Ya? Ahora, ¿alguien tiene alguna duda? Por favor, díganme si es que tienen alguna duda, porque estamos como paso a paso, como les digo. Esto lo voy a achicar, miren. Lo podía achicar y ahí quedaba como espacio. No quedaba tan apretado. Ahí, sí, estamos sobrado espacio. Ya, así que no hubiera ninguna duda, vamos a ver acá. Les voy a preguntar así rápidamente. ¿Cuál es la menor cantidad de grupos que ustedes pueden formar para este mapa? La menor cantidad de grupos. 3. Ya, piénsenlo bien. Ah, porque hay algo que yo no he comentado, pero bueno. Sí, bueno, en principio podríamos decir que 3, pero hay algo que se puede hacer con los mapas, que yo no lo comenté. Pero, Son dos. Se puede pasar para el otro lado del mapa. ya, No sí, es... tienes razón, pero
En realidad hay algo que yo no he comentado, porque en realidad, ¿se acuerdan cuando teníamos el dibujo? Que yo me salté, obviamente. Este dibujo de acá. Ese dibujo me muestra algo, que hay adyacencia también en los extremos. Y esto que Eso. ustedes están viendo ahí es como un balón, es como una pelota. ¿Cómo así? Imagínense que esto que está acá, ya, ahora voy a tener que hacer un esfuerzo de dibujo real. Ya, vamos a hacerlo. Vamos que se puede. No, ahí sí. Ya, pensemos lo que hace. Es algo así, de forma que tenemos unos por acá y unos por allá. ¿Se fijan? Entonces por detrás también se están juntando. Quiere decir que como que están pegados estos. ¿Ya? No sé si ven la imagen mía, pero es como que por el otro lado, yo tengo un balón, de hecho, ahora que lo pienso. Ah, pero muy grande, dejémoslo así. Los unos de atrás se juntan. Entonces yo podría juntar, por ejemplo, este uno, miren. Este uno de acá con él. Porque sería como que imagínense que esos unos que yo dibujé en esa especie de balón estuvieran por ahí. ¿Me entienden? Eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué podemos? Porque alguien podría decir, no, pero eso se ve como súper así, como, no sé, como falso. ¿Dónde salió eso? Fíjense bien en las combinaciones de cada una de las celdas. ¿Qué combinación tiene esta celda de acá abajo? Tiene 1, 0, 1, 1. ¿Ya? 1, 0, 1, 1. ¿Y esa celda de arriba qué combinación tiene? La combinación 0, 0, 1, 1. ¿Son adyacentes o no? Sí, son adyacentes, porque cambia solamente un bit. Así que sería válido hacer eso. ¿Pero por qué es válido? Porque efectivamente está pegado por detrás de este mapa. ¿Ya? Imagínense así, como un balón. Así que sería válido hacer ese grupo. Así que quien lo comentó muy bien, porque no había explicado el que se podía hacer eso. Ya, ¿sí? Ese error mío, no, la verdad, para que vamos a decir otra cosa. Una vez que tenemos ese grupo que es válido, ustedes pueden ver que nos quedaría entonces únicamente eso. Y con esto vamos a terminar, porque va en la misma línea de esa esfera que estaba dibujando yo ahí, que debería ser un dibujo bueno. De hecho, sería entretenido si fuera un dibujo 3D, ¿o no? O sea, como una imagen 3D, y que se pudiera girar y ustedes lo vieran. Yo creo que lo puedo hacer. Eventualmente lo haré. Como en 3 años más, sí. Ahí. Y este es el último, miren. Este es el último que vamos a ver hoy día. Estoy poniendo un poquito más de empeño, pero un poquito. Quiero que lo piensen en base a la esfera que yo les estaba hablando. En realidad, ¿cierto? A que los bordes están pegados. Quiero que ustedes me digan qué podríamos hacer acá. Además de, obviamente, haber copiado el mapa. Listo. Pero miren esto. ¿Qué creen que se puede hacer ahí? Según lo que yo tengo por acá, esa especie de esfera. Pero no digo. Quedaría un grupo de 4. Ya, sí. De hecho, van a quedar O como 2 pegados. grupos de 2. Ya, sí, se podría hacer dos grupos de 2. Sin embargo, nosotros buscamos Ah, siempre el pero grupo, también uno de 4. Sí. claro, el grupo más grande posible. Y es como que estuvieran justamente ellos por atrás unidos, así. Ya, como que las 4 puntas se juntaron y formaron eso. Es como que estuviéramos viendo la cara posterior del mapa. No es mala idea, ¿eh? De hecho, voy a hacer eso. Voy a hacer exactamente eso. Voy a llevar esto para acá. Y como lógicamente no estaba planificado, sería la cara posterior. Cara posterior del mapa. Vamos a escribir bien, ¿sí? Cara posterior del mapa. Ahí. ¿Sí? Y sería totalmente válido. Totalmente válido. ¿Sí? ¿Se entiende a lo que me refiero? ¿Ya? Imagínense como que el mapa, como que los bordes por detrás se pegan, ¿cierto? Y justo los unos quedaron juntos, adyacentes entre ellos. Solamente que por la cara que nosotros no estamos viendo. Ya, muy bien. Entonces, estamos perfecto acá. Me dice Gonzalo si es que en el B se podía hacer otro grupo de 2. Es que se podrían formar grupos de 2. Se podrían, de hecho hay varias opciones, miren. Yo para este mapa podría haber hecho esto entre rojo y verde. Ah, tú dices como algo así. ¿Así?
Ya. Se podría crear y no sería erróneo, sin embargo, nos llevaría a una solución que no sería mínima, porque tendríamos un término que sería redundante, pero no estaría malo. Sin embargo, estaría menos simplificado. Y obviamente, si nos piden simplificar, no sería la mejor solución, pero sería válido. ¿Ya? Por eso que hago la diferencia, porque en realidad no sería incorrecto, pero no sería el mínimo. Bueno, entonces, nos veríamos el día de mañana. Yo le iba a decir como el día martes, pero no, nos vemos mañana. ¿Y mañana qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo obtenemos las funciones, porque hasta ahora, ¿qué hicimos? Bueno, primero vimos cómo podíamos llenar el mapa. Ahí llenamos los mapas, todo perfecto, ¿cierto? Ahora estábamos empezando a revisar un poquito acerca de esas reglas que son como medio extrañas en principio, sobre cómo podemos agrupar y finalmente obtener diferentes grupos. Y nos queda eso, ¿no? Queda ver, perdón, cómo obtener las funciones. Eso queda para mañana, así que no falten. Nos vemos, que estén muy bien. Gracias, Chao, profe, profe, que que esté esté bien. bien. Gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, que estén muy bien.